Henry James Fonda nació el 16 de mayo de 1905 en Grand Island, Nebraska, en el seno de una familia de origen italiana, hijo de William Brass Fonda, un impresor, y su mujer, Herberta James. La familia se trasladó a Omaha, Nebraska, en 1906. Las raíces familiares de los Fonda se encuentran en Génova, Italia, para emigrar posteriormente a los Países Bajos en el siglo XV. En 1642, una rama de la familia emigró a la colonia americana de Nuevos Países Bajos en la costa este de Norteamérica. Fueron entre los primeros colonos holandeses en asentarse en lo que ahora es Nueva York, fundando la ciudad de Fonda, Nueva York. En 1888, muchos de sus descendientes emigraron a Nebraska. Fonda se crió en el ámbito de la ciencia cristiana, aunque fue bautizado en la confesión episcopaliana en la iglesia episcopaliana Stephen, en Grand Island. Eran una familia unida y muy solidaria, sobre todo en materia de salud, ya que evitaban a los médicos por su religión. A pesar de este pasado religioso, se convirtió al agnosticismo. Fonda era un chico bajo y tímido que tendía a evitar a las chicas, excepto a sus hermanas, y era un buen patinador, nadador y corredor. Trabajó a tiempo parcial en la imprenta de su padre e imaginó una posible carrera como periodista. Posteriormente, trabajaba al salir del colegio en una compañía telefónica. También pasaba el tiempo dibujando. Fonda fue miembro activo en los Boy Scouts. Teichmann asegura que alcanzó el rango de Eagle Scout. De todas maneras, esto lo negó en todo momento. Cuando tenía 14 años, su padre y él fueron testigos del brutal linchamiento de Will Brown de Omaha en 1919. Esto enfureció al joven Fonda y mantuvo una aguda conciencia de los prejuicios por el resto de su vida. Recordando esos incidentes en una entrevista para la BBC en 1975, Fonda dijo: "Fue la visión más horrenda que jamás había visto. Mis manos estaban mojadas, había lágrimas en mis ojos. Todo lo que podía pensar era en ese joven negro que colgaba del extremo de una cuerda". En su último año en el instituto, Fonda creció hasta el 1,80 m pero siguió manteniendo su personalidad tímida. Fue a la Universidad de Minnesota, donde estudió periodismo, aunque no se graduó. Allí, fue miembro del Chi Delta 11, la fraternidad local. Posteriormente obtuvo un empleo en la Retail Credit Company. Los primeros años de Fonda en la interpretación. A los 20 años, Fonda comenzó su carrera en la actuación en la Omaha Community Playhouse, cuando una amiga de su madre llamada Dodie Brando, madre de Marlon Brando, le invitó a unirse al reparto juvenil de la obra teatral You and Dee, donde hizo el papel de Ricky. Desde ese momento, se enamoró de los escenarios, aprendiendo todo lo concerniente al mundo del teatro. Cuando encabezó el reparto de la obra, Merton of the Movies, se dio cuenta de la atracción a esa profesión, ya que le permitió desviar la atención de su propia personalidad tímida y crear personajes teatrales basándose en las palabras del guión de otra persona. Fonda decidió dejar su trabajo y viajar al este en 1928 para buscar fortuna. Aterrizó en Cabo Cod, para interpretar un papel menor en el Cape Playhouse en Dennis, Massachusetts. Un amigo lo llevó a Falmouth, donde se unió y en poco tiempo se convirtió en uno de los miembros más reconocidos de la University Players, una compañía de verano. Allí, trabajó con Margaret Sullivan, que posteriormente sería su primera mujer. El que sería posteriormente su amigo para toda la vida, James Stewart, se unió al Players unos meses después de que Fonda se fuera a finales de la temporada 1931 a 1932. Después de debutar de manera profesional en el montaje de Gest de Sam Benelli. Joshua Logan, un joven estudiante de segundo año en Princeton, que había tenido un papel doble en el programa, le dio a Fonda el papel de Tornaquinci, un anciano italiano con una larga barba blanca y cabello aún más largo. También en el elenco de The Gest con Fonda y Logan estaban Bretagne Windust, Kent Smith y Eleanor Phelps. Poco después, Fonda se trasladó con la que era su mujer, Margaret Sullivan. El matrimonio duró poco pero, cuando James Stewart fue a Nueva York, su suerte cambió.
Unidos por Joshua Logan, Jimmy y Hank descubrieron que tenían mucho en común, siempre y cuando no hablaran de política, ya que Fonda era demócrata mientras que Stewart tenía ideas republicanas. Se convirtieron en compañeros de piso y perfeccionaron sus habilidades en Broadway. Fonda apareció en producciones teatrales de 1926 a 1934. No les fue mejor que a muchos estadounidenses con y sin trabajo durante la primera parte de la Gran Depresión, a veces sin suficiente dinero para ir en metro. Fonda dejó su huella temprano, como actor de Broadway e hizo su debut en el cine de Hollywood en 1935. Su primer papel fue el proyecto de la 20th Century Fox con el Films, The Farmer Takes a Wife, a la órdenes de Victor Fleming con Janet Gaynor como compañera de reparto. Su papel era el mismo que interpretó en la versión teatral con el que había ganado reconocimiento como actor. El éxito fue tal que la Fox decidió hacer a Fonda un contrato de larga duración con un sueldo de $3,000 a la semana. El mismo actor recordaba en una entrevista: de pronto me encontré con que me ofrecían tanto dinero por hacer una película que, aunque no tenía ningún interés en ello, pensé que sería estúpido no aceptar. Así me encontré convertido en actor de cine. Stewart le siguió su camino a Hollywood y les volvió a juntar como compañeros de piso, justo el de al lado de Greta Garbo. En 1935, Fonda protagonizaría la producción de la Dream Too Much con la estrella de la ópera Lily Pons. The New York Times anunció al actor como Henry Fonda, el más simpático de la nueva camada de juveniles románticos. La carrera de Fonda se lanzó y eso le llevó a acompañar a Sylvia Sidney y Fred MacMurray en The Trail of the Lonesome Pine en 1936, el primer largometraje en Technicolor filmado en exteriores. El flechazo entre la cámara y el rostro de Fonda, apariencia de ciudadano honrado al que lo único que parece importarle es no perder la dignidad, fue inmediato. Protagonizó junto a su exmujer Margaret Sullavan la película Viviendo en la Luna, un breve resurgimiento de su relación que condujo a una consideración breve pero temporal de volver a casarse. Fonda siguió su singladura de éxito con Solo se vive una vez, en 1937, a la órdenes de Fritz Lang y donde volvía a trabajar con Sylvia Sidney. Su carrera cinematográfica comenzó a ganar impulso con papeles como El prometido de Bette Davis. En su actuación ganadora del premio de la Academia en Jezabel en 1938, o el de Abraham Lincoln en El joven Lincoln en 1939. Su primera colaboración con el director John Ford y el papel de Frank James en Tierra de Audaces, Jesse James, en 1939, protagonizada por Tyrone Power y Nancy Kelly. Su otro film de 1939 fue Corazones Indomables, de nuevo a las órdenes de Ford. Ya en su vida personal, Fonda se casó en 5 ocasiones y tuvo 3 hijos, uno de ellos es adoptada. Su matrimonio con Margaret Sullavan en 1931 fue efímero, acabó con su separación y posterior divorcio en 1933. 2 años después, Fonda se comprometió con la actriz y cantante Shirley Ross. A finales de año, se había informado ampliamente, entre otros, por el entonces columnista sindicado Ed Sullivan, que la pareja estaba comprometida, con planes de boda en marcha. A pesar de las noticias, la pareja lo reconsideró y, en enero de 1936, se informaba que Fonda ahora se estaba viendo con la actriz Virginia Bruce. Poco menos de un año, Fonda se casó con Frances Ford Seymour Brokaw, viuda del rico empresario George Tuttle Brokaw. Los Brokaws tenían una hija nacida en 1931. Fonda conoció a su futura mujer en los Denham Studios en Inglaterra, en el rodaje de Winds of the Morning. De esta unión salieron 2 hijos, Jane nacida en 1937 y Peter nacido en 1940, que también se convirtieron en actores. En agosto de 1949, Fonda anunciaba que había pedido el divorcio a Frances para volverse a casar. Comentaba que en sus 13 años de matrimonio no habían sido felices. La dura confesión de Fonda provocó graves problemas psicológicos a Frances, y por ello fue ingresada en la Austen Riggs Psychiatric Hospital en
enero de 1950 para ser tratada. De hecho, ella se suicidó el 14 de abril de ese mismo año. Antes de su muerte, escribió 6 notas a varios allegados, pero no le dejó ninguna carta a Fonda. Fonda rápidamente organizó un funeral privado solo con la asistencia suya y la de su suegra llamada Sophie Seymour. Años más tarde, la doctora Margaret Gibson, la psiquiatra que había tratado a Frances en Austen Riggs, describió a Henry Fonda como una persona fría y ensimismada, un completo narcisista. En 1950, Fonda se casaba con Susan Blanchard. Ella tenía 21 años y era hija de la famosa interiorista. La pareja adoptó a una niña, Amy Fisman, en 1953. Se divorciaron 3 años después. Blanchard vivía obnubilada por la figura de Fonda y describió su papel en el matrimonio como una geisa, haciendo todo lo posible para complacerlo, lidiando y resolviendo problemas que el actor no reconocería. En 1957, Fonda se casaba con la baronesa italiana Adela Franchetti. Pero se divorciaron en 1961. Poco después, en 1965, Fonda se casa por 5ª vez con Shirley Mae Adams y estuvieron unidos hasta la muerte del actor en 1982. La relación de Fonda con sus hijos fue descrita como emocionalmente distante. Fonda detestaba las demostraciones de sentimientos tanto a sí mismo como a los demás, y esto era una parte constante de su carácter. Cada vez que sentía que su muro emocional se estaba rompiendo, tenía arrebatos de ira, exhibiendo un temperamento furioso que aterrorizaba a su familia. Fonda murió en su casa de Los Ángeles el 12 de agosto de 1982 de un ataque al corazón. La mujer de Fonda, Shirley, y sus hijos Jane y Peter estuvieron a su lado. Tenía un cáncer de próstata, pero esa no fue la causa de la muerte como el certificado de defunción lo describe. Fonda había solicitado que no se realizara ningún funeral y su cuerpo fue incinerado. El presidente Ronald Reagan elogió a Fonda como un verdadero profesional dedicado a la excelencia en su oficio. Agració la pantalla con una sinceridad y precisión que lo convirtieron en una leyenda. Esta ha sido la historia de vida de Henry Fonda. Si te gustó el video, suscríbete y déjame tus comentarios y like. Te espero en la próxima historia.